Buenas tardes, mi nombre es Diana Moscoso, estudiante de la Universidad San Francisco de Quito. Esta presentación es para Historia Global, en la que se tomará como referencias 4 TED Talks de Joseph Nye, Niall Ferguson, Martin Jacques y Hans Rosling. A pesar de que todos los autores concluyen en que efectivamente Oriente va a lograr alcanzar y sobrepasar a Occidente, en muchos aspectos sus ideas difieren en el hecho de si este avance se logrará por ideas occidentales capitalistas, como ha sido hasta el día de hoy, o será por nuevas ideas, ideas orientales. Además, si China logrará algún día obtener el soft power que sin duda Occidente posee. Con estos dos temas se generará un debate. Niall Ferguson defenderá su posición señalando que el auge de la China se dará efectivamente por ideas occidentales, mientras que Jacques defenderá que este auge se dará por ideas netamente orientales. Ferguson sustenta su argumento con las 6 aplicaciones propias de Occidente. En primer lugar, se encuentra la competencia existente principalmente en Europa y Norteamérica. La gran cantidad de empresas genera competencia, aumentando así el manejo de capitales. Luego se encuentra la revolución científica. El método experimental le dio el control al hombre sobre la naturaleza, mediante lo cual países adelantados desarrollaron y desarrollan actualmente nuevas tecnologías, dándole mayor poder en comparación con otros países. En tercer lugar, se encuentra el derecho de propiedad privada y la protección de la ley. En cuarto lugar, está la medicina moderna. Gracias a esta, países occidentales pueden lograr una mejor esperanza de vida. En quinto lugar, la sociedad de consumo. El hecho de tener una sociedad que permita el flujo de capitales. Y por último, la ética de trabajo, en el que se crea un incentivo al trabajo, haciendo que los trabajadores rindan la mayor cantidad posible. Ferguson establece que si Oriente no adquiere estas 6 aplicaciones, no logrará el total crecimiento que se aspira, y en algún momento este se quedará estancado. Pero Jacques dice no, esa no es la única fórmula con la que pueda surgir Oriente, por cuanto Oriente posee sus propias aplicaciones, por así decirlo. En su TED Talk, Jacques la menciona, pero en su libro, When China Rules the World, las detalla mucho más. La primera es el Estado-civilización, los 5.000 años de historia y su identidad cultural única, es algo que Occidente no tiene. Esto hace que Oriente tenga una conciencia como nación y determina una visión de sí misma que sobrepasa a la de simple integrante de la comunidad internacional. En segundo lugar, se encuentra el eje de un sistema tributario. A lo largo de la mayor parte de su historia, China fue objeto de tributo por parte de las naciones del este asiático. Ello derivó su preponderancia y su superioridad cultural. En la actualidad podría darse una vez más este tipo de tributo. En tercer lugar está la raza, única, con la que se cuenta en China. La falta de multiculturalidad que sí posee Occidente determina una percepción jerárquica del mundo, con China en su epicentro, pero a la vez un sentimiento de unidad racial. En cuarto lugar está la magnitud poblacional que tiene China. Esto da paso a aperturas de compuertas políticas y económicas. En quinto lugar, la idea del Estado hegemónico. A diferencia de Occidente, el Estado en China posee una tradición de predominio absoluto del Estado. No existe la noción de soberanía popular y tienen un sentido de legitimidad basado en resultados. En sexto lugar está la modernidad propia. Lejos de seguirse recetarios económicos, por así decirlo, importados de Occidente, China persigue un desarrollo económico planteado en sus propios términos y sentido del tiempo. Como séptimo y último punto está el comunismo en China. Un comunismo flexible, pragmático y evolutivo, que no quita el proceso de desarrollo, pero sin duda es un referente chino. Las ideas entre Ferguson y Jacques, sin duda, son completamente opuestas,
por cuanto Ferguson señala que si bien Occidente fue agresivo, depredador y expansivo en su fase de predominio, Jacques considera que China se caracterizará por un sentido arrogante pero nunca agresivo de su superioridad. Como último tema de debate se encuentran los tipos de poder en el mundo. Por un lado, Rosling presentará un concepto y Joseph Nye el concepto de soft power. Ambos tomando en cuenta el argumento de Joseph Nye. Joseph Nye habla sobre el soft power. Este es un poder que posee el Estado sin planificar poseerlo. En el caso de Oriente y Occidente, podría entenderse con el hecho de querer ser occidental. Todos admiran e incluso imitan la belleza de Occidente en lugar de la belleza de Oriente. O, en cuanto al idioma, muchos tienen el anhelo de aprender inglés y otros muchos lo saben porque está en todos lados, películas, canciones, musicales, etc. Pero aprender chino es muy difícilmente el deseo de todo occidental. Es allí donde entra Rosling. Si bien en el TED Talk de Rosling se habla sobre las inequidades que existen dentro de la propia China y que serán estas inequidades las que le impidan avanzar tan rápidamente, concuerda también en que China se volverá una potencia y contradice de cierta manera a Jacques, con su idea de que el soft power siempre lo tendrá Oriente. Basa sus argumentos con una anécdota de sus años universitarios, en la que habla que a pesar de ser el mejor estudiante en Suecia, al llegar a la India se convirtió en uno de los menos destacados, porque el libro que él leí una vez, los indios lo leían 2 o más veces. Estos eran mucho más esforzados en lo que hacían y por tanto tenían mejores resultados. Esto producirá que en el futuro los occidentales quieran imitar a los orientales, ya que este se convertirá en un modelo con muchos mejores resultados. En conclusión, si bien estos 4 autores tienen sus propias ideas de cómo de Oriente y Occidente, todos concluyen señalando que Oriente dominará el mundo. ¿Qué consecuencias traerá esto al mundo? ¿Habrá una guerra por el poder? Solo queda esperar para ver qué es lo que verdaderamente sucederá.